Saludos, pueblo de Dios, que el amor de Dios, la paz del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy se llama ¿qué hacer o cómo hacer para que Dios me revele el pecado del prójimo? Amén. Sin más preámbulos, vamos a darle desarrollo al video, pero quiero recalcar algo anteriormente. ¿Para qué tú quieres saber el pecado del prójimo? ¿Qué beneficio tú obtendrás con saber el pecado del prójimo? Te hago esta pregunta antes de desarrollar el video para que tú analices y sepas qué vas a hacer luego de que Dios te dé ciertas revelaciones. Amén. Vamos a la palabra en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 24, donde la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Ojo, hay pecados que se hacen patentes antes de que vengan a juicio y otros se les descubren después. O sea que hay dos facultades con las cuales Dios revela, o dos tiempos en los cuales Dios revela el pecado. Pero realmente para que Dios te revele el pecado de una persona, tú tienes que ser una persona íntegra, tienes que ser una persona que camine conforme al Espíritu, alguien que no le haga daño al pueblo de Dios, alguien que no juzgue, alguien que no es chismoso, alguien que no blasfema contra su hermano, alguien que no suicide a su hermano, ni lo asesine, ni lo maldiga tampoco. Amén. Porque Dios no va a revelar cosas para destruir a su pueblo, sino para restaurar, para quebrantar también. Amén. Así que si nos vamos a la Biblia, o sea, les voy a hablar todo bíblicamente. En Mateo capítulo 7, versículo del 3 al 5, nos dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Entonces, Dios lo que nos está hablando aquí, que para que Dios nos revele el pecado de otra persona, nosotros tenemos que limpiarnos, tenemos que ser íntegros para que nosotros podamos restaurar a otro. Porque ¿cómo puede ser que tú, siendo residente en el pecado, tú vas a ayudar a otra persona? No sé si me comprende. Para Dios revelarte el pecado de alguien, tú tienes que sacarte la viga de tu ojo para después sacarla de tu hermano. Porque si tú tienes una viga en tu ojo, no vas a poder ver. Ahí Dios te revela claramente. Este es el objetivo clave. Si tienes una viga en tus ojos, no puedes ver la de tu hermano. O sea, tu pecado no te va a permitir ver el pecado del prójimo, porque el pecado te ciega. Entonces, si eres alguien que reside en el pecado, aleluya, eres alguien que habitas en el pecado y sigues dándole continuidad, tú te vas a encarcelar en ese pecado. Pero cuando tú eres alguien que no tiene viga en tu ojo, tú vas a poder ver bien la viga que está en el ojo de tu hermano. Eso es lo que está pasando mucho en el pueblo de Dios. Por eso es que Dios casi no revela el pecado del prójimo. Porque hay personas que dicen, pero Dios me reveló que fulano está en aquello, pero si fulano estar en aquel pecado. ¿Pero por qué? No estás seguro cuando tú dices que Dios te revela que fulano o fulana está en pecado. Hay una consciente, dice, pero fulano se le nota la santidad. A fulano, al hermano se le nota que está fuerte en Dios. ¿Por qué no me revela cierta cosa? No es Dios que te está revelando. Lo primero es que Dios no es Dios de duda. Y lo primero que tú te tienes que revisar tú, tienes que sacarte la paja de tu ojo, tienes que ver qué pecado tú tienes para que después ayudar al hermano a salir del pecado. Porque estamos llamados a restaurar como cristianos. Amén. Pero
Dios no revela a alguien que tenga una viga en su ojo, alguien que no pueda ver bien con su ojo. Porque imagínate tú, ¿cómo yo le puedo decir a un ciego que me guíe? ¿Cómo yo le puedo decir a un no vidente, a alguien que no puede ver, que me ayude a cruzar la calle, donde él necesita ayuda también? Es algo lógico. No sé si me doy a entender. Por eso, Dios revela los pecados en 4 maneras y en 2 tiempos. ¿Cómo así, varón? En 4 maneras y en 2 tiempos. Claro, te voy a hablar bíblicamente. La palabra dice que hay pecados que son patentes antes de que vengan al juicio. Primera de Timoteo 5:24. Lo dice ahí. Que hay pecados que son revelados antes de que vengan a juicio. O sea, antes de que tú vayas a donde un pastor o a un líder, a una líder, Dios ya se lo va a revelar a esa persona para restaurarte. Porque esa persona está esperando una confirmación de que tú estás en pecado. Yo conozco casos donde ya el pastor sabía que el hermano estaba en pecado, pero nunca le había juzgado. Simplemente él esperó la oportunidad para hablar con esa persona y decirle, fulano, usted cayó en pecado. Él le dice sí, o sea que ya Dios se lo había revelado. Aleluya. Pero también ese es el primer tiempo. Pero también hay otro tiempo que es el segundo tiempo donde Dios revela los pecados. Dice ahí mismo en Primera de Timoteo 5:24, dice que otros pecados serán revelados después. O sea, estos pecados son revelados ya para Dios tomar juicio, para Dios avergonzar, para tumbarte de una posición altiva. Por ejemplo, he conocido casos donde Dios revela los pecados públicamente de personas y, ¿qué te digo? Esa persona cuando se le acercan los líderes dicen que no, pero ya Dios los reveló en público. Ellos dicen que ellos no han pecado, que ellos no han hecho X cosa, y entonces ahí es donde Dios los revela después, y esta persona, después de haber negado de que había estado en pecado, tiene que confirmar que sí, que está en pecado. Entonces ahí queda avergonzado, queda mal y no se sabe en dónde vaya a parar esta persona. Por eso es bueno siempre nosotros decirle a nuestros pastores, a nuestros líderes, amén. Dios también por su misericordia hace que nosotros seamos libres de X cosa para no avergonzarnos. Muy bien, ahora Dios revela los pecados de 4 formas. La primera forma en que Dios revela los pecados es a través de las revelaciones proféticas. La segunda es a través de los dones de revelación. La tercera a través de Dios por su misericordia. Y la cuarta es a través de la oración. Amén. En la primera forma en que Dios nos puede revelar el pecado es de la forma profética. Amén. A través de la revelación profética. Esto incluye 3 pasos. Si nos vamos a la Biblia en 2 de Samuel capítulo 12, en el versículo 1 podemos ver el primer paso. Dios te revela el pecado, tú como profeta. Entonces luego Dios te manda a donde esa persona. Dice el versículo bíblico, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1, dice, Jehová mandó a Natán hacia David. O sea, Dios te va a mandar hacia una persona que está pecando. Dios te va a revelar el pecado de esa persona y te va a mandar hacia él para que tú hables con esa persona. Entonces, ahí viene el tercer paso donde Dios revela también dentro de esta forma. Es 2 de Samuel capítulo 12, versículo 7. Podemos ver que Natán le dice a David que el pecado que él cometió. Ojo, Dios primero le revela al profeta. El profeta va donde David. O sea, el profeta viene donde ti y te revela el pecado que tú hiciste. Ahora viene el tercer paso, que es donde tú entras en una etapa de reconocimiento, donde tú dices, wow, sí, yo realmente estoy en pecado. Así es que nosotros debemos de saber usar esta interpretación o esta forma de que Dios nos revele el pecado, que es a través de las revelaciones proféticas. Pero Dios
lo hace para que tú vayas a donde un hermano para que él entre en conciencia, así como Dios mandó a Natán hacia David para que ellos puedan conversar íntimamente. Dios le pueda revelar el pecado que estás haciendo para que tú tomes conciencia y no lo hagas más. Amén. La segunda forma que Dios revela el pecado es a través de los dones de revelación guiado por el Espíritu Santo. Amén. En este caso lo podemos ver en la Biblia. Podemos citarnos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 3. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 y versículo 9, que es ahí donde pasa lo de Ananías y Zafira. Dios, el Espíritu Santo, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, o sea, ellos pecaron contra el Espíritu Santo. Dice la palabra que todo pecado son perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Entonces, a través de los dones de revelación, el Espíritu Santo le mostró a Pedro el pecado que Ananías y Zafira estaban haciendo. Amén. Ahora entramos a la tercera forma en que Dios nos puede revelar el pecado del prójimo, que es a través de la misericordia de Dios. O sea, Dios por su misericordia te estará revelando aquel pecado, pero es para que tú también tengas misericordia de esa persona, para que tú no lo juzgues y que tú no puedas levantar juicio ni estar hablando de que mira, fulano cayó en pecado, fulano fornicó, fulano robó, fulano mató, fulano aquello, porque así Dios no te va a revelar nunca. Si te revela algo así, es un espíritu de confusión para que te esté confundiendo, para confundir al pueblo de Dios, de que un siervo o una sierva está en pecado sin nunca estar. Por eso Dios revela de esta tercera manera, que es por su misericordia. Amén. Dios revela por su misericordia. Lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Este capítulo redacta de Jesús y la mujer adúltera. O sea, Dios mandó a Jesús hacia donde esta mujer adúltera, porque la estaban apedreando porque ella había adulterado. Pero más sin embargo, Jesucristo le dijo a los demás: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Asimismo, Dios te va a mandar por su misericordia a donde una persona que lo están acosando. Y ahí donde tú vas a hacer como hizo Jesucristo, le va a decir: si tú y tú y tú y tú están libres de pecado, tire la primera piedra. Ojo, todos somos pecadores, claro, pero Dios te manda para restaurarte, no para juzgar. Porque Jesucristo nunca juzgó a la mujer adúltera, mas sin embargo le dijo: ¿quién te juzga? Y ella dijo: nadie. Y Jesucristo le dijo: yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. O sea, totalmente Dios te va a mandar a una persona para que no juzgue. Y la otra forma es que ahí mismo también, en esa misma forma, podemos irnos a la Biblia en Juan, en el libro de Juan capítulo 4, versículo 16, donde vemos a Jesús y la mujer samaritana. Jesús le revela a la mujer samaritana, le dice: mira, tú tienes unos cuantos esposos, pero ninguno tuyo son. Entonces ahí Dios le está revelando el pecado que esta mujer estaba haciendo. Ella también estaba adulterando, estaba fornicando, porque estaba con hombres que no era de ella. Pero Jesucristo nunca la señaló, mas la restauró. Jesucristo le dijo a ella: si tú bebes del agua que yo tengo, tú jamás tendrás sed. O sea, Dios te va a mandar a una persona, te va a revelar su pecado, te va a mandar allá para que tú, en la misericordia de Dios, puedas restaurar a esa persona, pueda darle a conocer a Cristo, pueda fundamentarlo en Cristo, pueda darle el agua para que esta persona nunca tenga sed y no vuelva a tomar el pecado que estaba haciendo. La cuarta forma en que Dios puede revelar un pecado es a través de la oración. Amén. Claro que sí. Dios revela pecado a través de la oración. Esto lo podemos ver en la Biblia,
en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 16, que es cuando la mujer o la joven que tenía el espíritu de adivinación, dice la palabra que cuando Pablo y algunos de ellos salían a orar, se le acercaba a una joven con un espíritu de adivinación. O sea, cuando tú vas a la oración, este espíritu te va a perseguir. Entonces, si eres una persona íntegra en la oración como lo era Pablo, Dios te va a revelar a la hora de tú ir a orar el pecado que tiene otra persona. Amén. Pero mira cómo Pablo restaura a aquella persona. Pablo le dice: espíritu de adivinación, te echo fuera en el nombre de Jesús. Entonces, ahí el espíritu sale, la persona queda libre. Lo que Dios te quiere dejar dicho con esto es que si Él te revela en oración el pecado de alguien, es para que para que Dios te use para libertar a esta persona, no para juzgarla. Amén. Así que ya revelada las 4 formas de que Dios te puede revelar el pecado de alguien, te voy a invitar, por favor, a que busques esta forma para edificar el pueblo de Dios. Voy a recalcar algo. Cuando tú veas a una persona diciendo que fulano está en pecado, fulano está en pecado, que Dios te mostró a fulano como una momia, que Dios dijo esto, que Dios dijo esto y lo otro, mira, no le creas a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos revela los pecados de tal manera. Dios revela, claro está, pero no de esa forma, no con una forma para destruir a un hermano, no de la forma para destruir a alguien, sino para restaurar. Así es que Dios revela los pecados. Amén. Sin más preámbulos, hasta aquí el video. Si te gustó, dale like, suscríbete para que nos ayude a crecer, comenta y comparte este video. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.